Hola, te saluda el pastor Carlos Mraida. Qué bueno que te hayas conectado con nosotros. Estoy muy entusiasmado porque en los próximos minutos vas a recibir una palabra que seguramente va a transformar tu vida. No estás solo, estamos para ayudarte. En pantalla está nuestro número de WhatsApp para que te comuniques con nosotros. Dios te bendiga. Dios te bendiga en esta mañana. La palabra de esta mañana le puse por título: el clima no cancela la palabra. Pero antes de ir a la escritura, quiero decir que estoy tan agradecido a Dios, tan emocionado por lo que Dios está haciendo entre nosotros, ¿no? Estoy feliz de ser parte de una familia espiritual que entiende lo que realmente significa bendecir, transformar, cambiar al mundo, tocando y produciendo cambios en la vida de las personas que están cerca de nosotros, haciendo que conozcan a Cristo, que personas creyentes alejados vuelvan a la casa del Padre, alimentando al hambriento, promoviendo a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a los adultos, a vivir una vida con crecimiento integral, sanando a los enfermos, transformando, restaurando las familias, ¿no? Y tal vez vos no tengas la dimensión adecuada de lo que significa para Dios que vos seas parte de su mover, de la extensión del reino, de su misión, ¿sí? De esto que nos hemos propuesto no solo aquí, sino en todo el país, de que cada uno de nosotros oremos y ganemos a un amigo, a un familiar, a alguien que no conoce al Señor o que está alejado del Señor, ¿sí? Pero quizás te pueda ayudar a dimensionar un poco mejor lo que eso significa, el saber que cuando vos te unís a lo que para Dios, a Él le resulta lo más importante. ¿Qué es lo más importante para Dios? La vida de las personas. ¿Sí? Cuando vos te unís a los intereses de Dios y te ocupás de sus intereses, Él se ocupa de los tuyos, porque Jesús prometió que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas nos serán añadidas. Así que quiero expresarte esto, que yo estoy muy orgulloso de todos ustedes, de cómo están abrazando esta visión, que no es un método para un ratito, sino que debe convertirse en nuestro estilo de vida, y a medida que algunos de tus 5 ya se entregan al Señor, empiezan a congregarse, decir: Señor, ahora lo reemplazo por otro, ¿no? Ahora quiero ganar a otro para tu reino. Quiero, el día que me presente delante de vos, quiero que mi mano esté llena de fruto. Si alguno todavía no adoptó este estilo de vida, estás a tiempo, la vida de tus seres queridos será cambiada, transformada, recibirán la vida eterna y vos experimentarás la vida abundante que viene cuando conocemos a Jesús y cumplimos nuestro propósito en la tierra. Amén. Dale un aplauso al Señor. Date un aplauso también a vos que estás asociado a Dios en su propósito. Y cómo necesitamos que Dios respalde nuestras vidas, ¿verdad? Porque pareciera que la Argentina no puede vivir sin sacudones, ¿no? No podemos vivir sin crisis, sin incertidumbre. Desde que yo tengo memoria, ha habido más tiempos de incertidumbres, crisis, dificultades, que tiempos de bonanza. ¿No te parece? A ver, díganmelo ustedes, todos ustedes son más viejos que yo. A ver, díganme si no es así, ¿verdad? Como que fuéramos un país
que lo tenemos todo, que tenemos una tierra maravillosa, llena de recursos, con gente brillante. Cuando uno viaja por el mundo, se da cuenta que donde hay un argentino se destaca, ¿sí? Pero pareciera que dentro de la geografía de nuestra Argentina estuviéramos siempre en estado de autoboicot, que apenas una temporadita parece que estamos asomando la cabeza y otra vez, ¿no? Y no solo en el plano nacional, también en lo individual, ¿no? Muchas son las personas que viven autoboicoteándose, lastimándose a sí mismas, en crisis continuas, lo que me gusta llamar ciclos crónicos de adversidad. El pastor Gabriel, antes de ser nombrado ministro de Desarrollo Social de la ciudad, tuvo otra tarea, otra función dentro del ministerio. Fue durante la pandemia, allí fue elegido, nombrado coordinador del comité de crisis para la ciudad, ¿sí? Porque en una temporada de crisis, ¿sí? No se puede seguir funcionando como en una temporada de normalidad. Así que se necesitan nuevos modelos operativos para responder rápidamente en un entorno que no es normal, que es crítico, porque se enfrentan numerosas incertidumbres de distintas trascendencias, escenarios posibles diferentes, y las maneras de funcionar en tiempos de normalidad no sirven para tiempos de crisis. Por eso en esta mañana, sea que se trate de crisis generales o de crisis personales, necesitamos saber cómo funcionar en medio de una crisis. Y el Espíritu Santo capturó para nosotros un relato en la vida de Jesús y lo colocó en Marcos capítulo 4, y quiero que leamos a partir del versículo 35. Dice el texto que aquel día, al caer la tarde, les dijo: pasemos al otro lado del mar de Galilea. Dejando la multitud, los llevaron a Jesús, los discípulos, consigo en la barca, tal como estaba, y había otras barcas con él. Se desató una violenta tempestad y las olas rompían contra la barca, de modo que ya casi se llenaba de agua. Jesús estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Los discípulos lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió al viento y dijo a las olas: silencio, cállate. Entonces el viento se calmó y todo quedó en completa calma. Les dijo entonces a sus discípulos: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban aterrorizados y se preguntaban unos a otros: ¿quién es este? Incluso el viento y las olas le obedecen. Todos nosotros estamos en diferentes temporadas de la vida, pero déjame decir que podríamos dividir a todos los que estamos aquí, a los que nos ven por nuestro canal de YouTube, podríamos dividir a toda la audiencia en tres grandes grupos. Algunos de ustedes son el grupo que ha pasado por una tormenta. Un segundo grupo son los que están en este momento atravesando una tormenta. Y un tercer grupo es aquellos que en algún momento estarán atravesando una tormenta. Perdón la profecía. Pero las tormentas son inevitables en nuestras vidas. Ahora, como siempre te digo, metete en la historia
Deja que la Biblia te lea a vos. No digas solamente, es un relato sobre una tormenta de los discípulos y Jesús. Decís, yo estoy ahí en esa barca. ¿Qué es una tormenta? Una tormenta para nosotros es una temporada inesperada de dolor, presión y perplejidad. Una temporada inesperada de dolor, presión y perplejidad. Situaciones inesperadas que producen dolor, sufrimiento, que nos ponen bajo presión y provocan temor en nuestras vidas y que también producen perplejidad, confusión. Porque deseamos que esa circunstancia, esa situación pase rápidamente, pero muchas veces se prolongan en el tiempo y entonces es cuando entramos en perplejidad, en confusión, no entendemos y le preguntamos a Dios, ¿por qué? ¿Dónde estás, Dios, en todo esto que estoy viviendo? Y esa confusión puede causar temor, pánico. Y cuando uno se mueve a partir del temor, del pánico, toma decisiones sin sabiduría y algunas de esas decisiones nos lleva a desastres permanentes en nuestra vida. Y el diablo quiere usar el dolor, la presión y la perplejidad, la confusión, para hacerte entrar en pánico, porque sabe que nuestras reacciones a las tormentas, a las crisis, a las dificultades, a las adversidades, nuestras decisiones movidas por el pánico se convierten en decisiones de autosabotaje. Y vemos repetidamente que decisiones que las personas hacen en esos momentos los conducen al derrumbe de sus vidas. Los conducen a la destrucción de su matrimonio, de su familia, de su economía, al deterioro de su salud. Y es entonces cuando uno comprueba que la reacción a la tormenta produjo la destrucción que la tormenta no iba a producir. ¿Escuchaste? Que la reacción a la tormenta es lo que trajo el desastre y no la tormenta. Y lo peor es que cuando la gente trata de recuperarse y aprender de lo vivido, cree que fue la tormenta la que produjo eso en sus vidas, pero no. Fue la reacción que tomaron ante esa situación inesperada de dolor, de presión, de confusión, motivada la decisión por el pánico. Por eso es importante que entiendas que no es lo que te pasa, sino qué haces con lo que te pasa. Porque mucha gente pasa por lo mismo, pero no salen de la situación de la misma manera. No es lo que te pasa, sino qué es lo que haces con lo que te pasa. Por eso no entres en pánico, no te apresures en tus decisiones, no reacciones exageradamente, porque tarde o temprano el viento dejará de soplar, la lluvia dejará de caer, el relámpago dejará de destellar. Y hay tres cosas que frente a una crisis tenemos que hacer: comprender, medir y creer. Comprender, medir y creer. La primera, comprender. Jesús le dijo a los discípulos: pasemos al otro lado del mar de Galilea. Así que los discípulos se suben a la barca, comienzan a navegar al otro lado del mar y en medio del mar se encuentran con una tormenta.
No fue idea de ellos navegar en el mar de Galilea. Jesús le dijo, pasemos al otro lado. Así que ellos obedecieron y es su obediencia la que los lleva a enfrentar una adversidad. ¿Qué haces vos, querido hermano, querida hermana, cuando tu obediencia es la que creó la adversidad? Y aquí viene la necesidad de comprender, cuando mi crisis es el resultado no de mi desobediencia, cuando mi crisis es el resultado de mi obediencia, tengo que entender que mi adversidad es guerra espiritual. No es que Dios te está castigando, no es que Dios se olvidó de vos, no es que Dios es malo, sino que debo entender que es guerra espiritual, que es el diablo el que está provocando esa tormenta. Porque a lo largo de las Escrituras vemos diferentes tormentas que son distintas porque tienen un diferente origen. Por ejemplo, Dios le dijo, Jonás se encuentra con una tormenta porque no hizo lo que Dios le dijo. Dios le dijo, quiero que vayas a predicar a Nínive, y Jonás se tomó un barco en la dirección exactamente opuesta. Es decir, Jonás desobedeció y como resultado de su desobediencia tuvo que pagar un alto precio del pasaje en ese barco a España, porque cada vez que vos desobedeces, eso es costoso, te cuesta, sobre todo te cuesta tiempo en tu vida, demorás los procesos, postergás la bendición de Dios, pasás etapas de tu vida desperdiciadas. Y Jonás sufre una tormenta y es arrojado en el mar y se lo traga un gran pez, porque es una tormenta producto de su desobediencia. Y siempre hay consecuencias negativas cuando decidimos desobedecer a Dios. Pero resulta que aquí en el texto que hemos leído, los discípulos se encuentran con una tormenta no porque sean desobedientes, sino porque obedecieron a lo que Jesús les dijo. Y cuando mi adversidad es una consecuencia de mi obediencia, entonces significa que mi adversidad es simplemente guerra que el enemigo ha desatado contra mí. Y cuando entiendo eso, ya no me lleno de amargura contra Dios, ya no creo que Dios es mi enemigo, ya no dejo de alabarlo, porque el enemigo quiere usar ese tipo de adversidad, de crisis, para intimidarte, para que le pegues la vuelta al barco y regreses hacia atrás. Sobre todo para que no se cumpla tu propósito, para que no seas, en esto que estamos ahora todos juntos, de los 5 amigos, de los 5 contactos, para que no seas instrumento de la bendición de Dios para esas personas y para otras que te rodean. Cuando entiendo qué tipo de tormenta estoy viviendo, cuál es el origen, no entro en pánico como el diablo quiere, sino que me afirmo aún más en mi propósito, decido, me determino que voy a hacer lo que Dios me está pidiendo, porque decido que ningún viento, ninguna ola, ninguna tormenta, ninguna tempestad me impedirá hacer la voluntad de Dios y servirle como Él quiere. Quiero que entiendas que la táctica principal de Satanás no es endemoniar a la gente. Los endemoniados son el resultado de vidas
que se entregan a Satanás y que se adentran más y más en sus prácticas, en sus pactos, en sus trabajos. Pero esa no es la estrategia principal de Satanás, ni la estrategia mayoritaria. Por eso solo el 3% de las personas que van a liberación en las campañas, en las iglesias, solo el 3% tienen manifestaciones de un endemoniado. El 97% restante también son atacados por Satanás, pero no son endemoniados. Porque la táctica principal del diablo es influir en nuestras decisiones para provocar tu autosabotaje. Que te patees en contra, que decidas en contra de tu propia vida. El enemigo no... Hay un principio de la interpretación bíblica, de la hermenéutica, que se llama el principio de la primera mención, que simplemente significa que si yo quiero saber algo sobre un tema, debo buscar en la Biblia la primera mención donde ese tema aparece, porque seguramente eso, la manera en que aparece en esa primera mención se seguirá repitiendo a lo largo de las Escrituras. Así que la primera vez que aparece la guerra espiritual es Génesis capítulo 3. El enemigo no endemonió a Adán y Eva, ni destruyó directamente sus vidas, sino que los influenció para que ellos se autodestruyeran. No destruyó la vida de Caín, sino que lo influenció para tomar una decisión que destruyera su vida. No endemonió a Moisés para que no entrara a la tierra prometida, sino que lo influenció para que decidiera golpear la roca y eso saboteó su futuro y su vida. No destruyó la vida de Sansón endemoniándolo, sino que influenció para que tomara decisiones respecto a Dalila y eso creó un autosabotaje que terminó literalmente con su vida. No destruyó la vida de David a través de Goliat, sino que influyó la vida de David para que se autosaboteara respecto a Betsabé. No destruyó la vida de Salomón endemoniándolo, sino que le influenció para que tomara decisiones respecto a las mujeres extranjeras que terminaron autoboicoteando su vida. Claro que existen personas que están endemoniadas y que parte de nuestra misión es liberarlas. Pero ¿sabes una cosa? Puede que hoy yo aquí desde la plataforma reprenda y ate a Satanás y me vuelva contra los espíritus inmundos en una persona y que no me esté dando cuenta que el diablo me está influenciando a mí para que cuando me baje de esta plataforma tome alguna decisión que provoque daño a mí mismo, a mi vida, a mi futuro, que me autoboicotee. Desde el momento en que le entregaste tu vida a Cristo, el enemigo no puede destruirte, pero tus decisiones sí pueden hacerlo. Aún en un endemoniado, lo que está detrás es que tomó decisiones que lo condujeron más y más al control demoníaco de su ego activo volitivo. Él puede influir en nuestras decisiones y cuando nos involucramos en un comportamiento de autosabotaje, entonces vos y yo que tenemos a Cristo nos convertimos en los asistentes de Satanás, en los ayudantes de Satanás. Eso te explica por qué
Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás? ¿A quién se lo dijo? Al líder principal, al que pondría como el líder más importante de la iglesia naciente. Y la razón principal que está detrás del ataque del diablo es desactivarte. Porque sabe que cada vez que yo me pateo en contra, me autosaboteo, genero problemas en mi vida. Y lo que sigue a eso es que tengo que enfocarme en resolver problemas. Por eso hay creyentes que entran en uno y salen y otro y nunca terminan de sacar la cabeza afuera. Y mientras estoy enfocado en resolver mis problemas, dejo de cumplir mi propósito, dejo de extender el reino de Dios. Y a que no sabes lo que hace Satanás, dice, sí, entonces te voy a tener siempre con nuevos problemas. Pero además de estos personajes de la Biblia que sucumbieron ante la táctica del diablo y se autosabotearon, también podemos encontrar en la Biblia a uno que no sucumbió al autosabotaje, un hombre a quien el diablo quiso afectar para que cayera en el autoboicot, pero no le funcionó. Su nombre es Jesucristo. Por eso, en Él nosotros también podemos tener victoria sobre el autoboicot. Jesús está en el desierto y Satanás lo tienta para que caiga en decisiones que lo involucren en el autosabotaje. Satanás le dice, ordena a las piedras que se conviertan en pan. Le dice, inclínate y adórame. Le dice, tírate desde el pináculo del templo. Y debido a que Jesús superó con éxito el autosabotaje, la táctica principal del diablo, ahora Jesús, que es tu Salvador, se convierte en tu maestro de vida para enseñarte cómo hacer lo mismo. Él es nuestro Salvador que nos lleva al cielo, pero quiere ser nuestro maestro de vida que nos enseña a vivir aquí en la tierra. Y yo sé que hay muchos creyentes que lo tienen a Jesús como su Salvador y se van a ir al cielo sin lugar a dudas, pero que no saben vivir aquí en la tierra. Por eso no alcanza con que Él sea tu Salvador, Él tiene que ser también tu maestro de vida. Y en el texto que acabamos de leer, la tempestad en el mar, Jesús nos enseña a través no de la instrucción, sino a través de su ejemplo. Frente a una crisis, lo primero es comprender. Los discípulos no entendieron que era guerra espiritual, que era una tormenta provocada por el diablo. Y como no lo comprendieron, en lugar de hacer lo que Jesús hizo después, ¿qué hizo Jesús? Lo reprendió al viento, reprendió las olas, decretó la bonanza. Eso es lo que tenían que haber hecho ellos. Pero como no entendieron que era un combate espiritual, se llenaron de miedo. Y si Jesús no hubiera estado allí, en esa barca, sus vidas se hubieran perdido. Y en el diario del día siguiente hubiera salido la noticia: 12 hombres murieron en el mar de Galilea a causa de la tormenta. No fue a causa de la tormenta. Fue porque tuvieron miedo, se paralizaron, no hicieron lo que debían hacer y se autosabotearon. Porque cuando Jesús hizo lo que había que hacer, también había tormenta.
Así que no fue la tormenta. Por eso tenés que comprender qué tipo de crisis estás viviendo. Si es el resultado de tu desobediencia, como Jonás, tenés que hacer la de Jonás cuando estaba dentro del gran pez. Buscó a Dios, oró, clamó, se arrepintió y dice que el Señor hizo que el gran pez lo despidiera y no lo despidió en medio del mar. Dios es tan bueno que lo llevó hasta la orilla. Pero si entendés que no es causa de tu desobediencia, comprendé que hay una guerra espiritual que quiere atemorizarte, paralizarte, desactivarte de lo que es tu razón de vida, tu razón de ser en esta tierra. Comprender. Segundo verbo, medir. Los expertos en crisis nos dicen que luego de entender qué tipo de crisis es, lo que ellos hacen es medir la crisis. Y las crisis se miden en magnitud y en tiempo. Las crisis se miden en magnitud. Pero hay algunas crisis que son confusas, contradictorias. Señor, sé que sos bueno, pero no parece que estés actuando como si lo fueras. Señor, sé que sos mi proveedor, pero no te veo proveyéndome. Señor, sé que sos mi sanador, pero sigo enfermo. Señor, sé que sos mi libertador, pero no te veo liberándome de esta crisis. Y cuando estamos en este tipo de tiempos, cuando sentimos que Dios no está dando respuestas, es cuando Satanás intenta provocar preguntas. Cuando no hay respuestas de Dios, Satanás quiere levantar preguntas. Los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿no te importa que nos ahoguemos? Es decir, vos y yo, ¿no te importa mi vida, Señor? ¿No te importa lo que me está pasando? Y ellos no miden adecuadamente la magnitud de la crisis. Y el temor en ellos produce un sesgo de medición, porque le dan mayor magnitud a la tormenta que al poder de Dios que tantas veces habían visto en el Jesús que estaba con ellos en el bote. Y no saben medir el otro elemento de una crisis, que es el tiempo. Los discípulos se encontraron con la adversidad como resultado de la obediencia. Y no sé si te diste cuenta que Jesús nunca les da una explicación verbal. Nunca les dice, bueno muchachos, ahora que reprendí, que estamos todos en calma, les voy a explicar de qué se trata esto. No les da explicación. Pero cuando llegan a la otra orilla, después de que Jesús calmara la tormenta, lo que ven es, número uno, que Jesús libera al endemoniado gadareno. Y cuando libera al endemoniado gadareno, se dan cuenta, cuando lo escuchan a Jesús en la barca reprender, se dan cuenta que era un ataque de Satanás, porque Jesús no va a reprender una obra de Dios. Así que si la reprende es porque era un ataque del enemigo. Ahí se dieron cuenta, esto es un ataque de Satanás. Pero cuando llegan a la otra orilla, se dan cuenta de por qué Satanás los atacó con una tormenta. Porque primero, lo que ocurre es que un muchacho endemoniado queda libre.
Jesús nunca había salido de las fronteras de Israel. Esta es la primera vez que Jesús pisaba un territorio pagano, la región de Gadara, fuera de Israel. Y cuando ese muchacho queda libre, quiere seguir a Jesús y unirse a sus discípulos. Pero Jesús no se lo permite, sino que le dice: andá y contale a los tuyos lo que he hecho por tu vida. Andá, llená la tarjetita de tus 5 familiares, amigos, y contale lo que he hecho en tu vida. Y mirá lo que pasó. Dice: así que el hombre salió a visitar las 10 ciudades de esa región y comenzó a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho por él. Y todos se maravillaban. Es decir, en lugar de llenar una tarjetita con 5 amigos, la llenó con 10 ciudades. ¡Wow! Y provocó un avivamiento en 10. No, ni siquiera se había bautizado, no había hecho el ABC, no lo había discipulado, no se había incorporado a ningún grupo café. Pero provocó un avivamiento en 10 ciudades. ¡Wow! Así que ahora los discípulos entienden, con razón el diablo nos quería matar. Quería desactivarnos, quería impedir que la gente experimentara la bendición en 10 ciudades. ¿Sabes? A veces tiene que pasar tiempo para que Dios le dé sentido a ciertas cosas en tu vida. Al llegar al otro lado, vieron que la tormenta era el intento del diablo para evitar que Jesús y ellos cumplieran una misión en la otra orilla. Solo porque pareciera que hoy algo no tiene sentido en tu vida, no significa que no lo tenga. Dios te permitirá llegar a una temporada en la cual le dará sentido a las tormentas que estás experimentando. Y si sos capaz de entender que no se trata de tu vida sino del reino, si sos capaz de entender que tu vida tiene propósito, entonces toda la porquería de tu sufrimiento que no sirvió hasta hoy para nada, todo el dolor que experimentaste que es nada más que una porquería, porque el dolor no es ni lindo ni bueno. Cuando entendés que sos un instrumento en el reino de Dios, dice el apóstol Pablo, que ustedes sufren para que conozcan al Padre de toda consolación y para que con la consolación, con la sanidad con la que sos consolado y sanado, puedas sanar a otros que pasan por lo mismo. Puedas ir a la otra orilla que te está esperando el endemoniado gadareno y las 10 ciudades. Y puedas decir: ahora entiendo por qué tuve que pasar por lo que pasé. Claro, si lo pudiera evitar, a nadie le gusta sufrir, ¿verdad? Si te gusta sufrir, estás enfermo, sos un masoquista. A nadie le gusta sufrir, pero ahora que eso ha ocurrido, lo que no tenía sentido, comprensión, explicación, ahora adquiere sentido en mi misión. Porque sabes, en el reino de Dios, nuestras miserias, Él las convierte en ministerio. Si permaneces en la barca, las temporadas de miseria se convierten en temporadas que Dios usa para una vida gloriosa y plena de ministerio.
porque desde que le entregué mi vida al Rey, ya no vivo yo. Qué gana de arrancar eso de la Biblia, ¿no? Yo quiero seguir viviendo yo. Pero ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ya no se trata más de mí, sino de su reino. Y Él se ocupa de mí y yo de su reino. Oh, gran negocio en esta mañana. A ver los inversionistas inteligentes y sabios. ¿Sabés qué negocioso? ¿Qué negoción es esto? Que Dios se ocupe de mí cuando yo me ocupo de su reino. Tercer verbo, comprender, medir adecuadamente. Tercero, creer. Las crisis, en tercer lugar, requieren creer. Cuando no podemos ver con claridad todo lo que vendrá, es el momento de creer más que nunca. Por eso el apóstol Pablo nos dice que no vivimos por vista, sino por fe. Porque vos y yo podemos vivir por fe, porque aunque no sepamos cuáles son las siguientes escenas, tenemos el guión en la mano con la última escena, con el final de la película. Ese guión es la palabra de Dios y sabemos cuál es el final de la película. Confiar, creer en lo que Dios dice y promete en su palabra. Fe para vivir el día de hoy. ¿Cuántos saben que solo tenés este día, el día de hoy, para vivir? Si querés que lo exagere, tenés este minuto, porque no sé si cuando yo salga, a ninguno de ustedes le va a pasar, pero no sé si cuando yo salga de acá me atropella un camión o me agarra un infarto. Ay, pastor, no diga eso, mire que le espera al Señor y te espera la vida sin limitación, sin sufrimiento y te espera lo mejor que te pueda esperar. No diga eso, por favor, no hable de la muerte. Un día voy a hablarles de la muerte, pero se los voy a decir para que no vengan. Fe para vivir el día de hoy. El temor de ellos a la tormenta, les estaba haciendo perder el hecho de que estaban paraditos sobre un milagro. En un milagro estaban parados. El hecho de que pudieran gritar por el miedo que tenían significaba que estaban vivos. Por favor, que el temor a lo que estés atravesando no te haga perder el milagro de que estás viva, de que estás vivo. Vos que ya pasaste por la tormenta, que no te haga perder la amargura de la tormenta, el milagro de que sobreviviste a la tormenta. Y a veces en nuestra vida nos quejamos de que el viento sopla, que la lluvia cae, pasando por alto el hecho de que sigo vivo, que sigo cuerdo. Y algunos de ustedes pasaron por situaciones que hicieron que otras personas colapsaran. Estás viva, estás cuerdo, pero otros quedaron mal. Él no me ha liberado de, pero me está sosteniendo en. En el libro de Daniel encontramos a 3 muchachos que por su obediencia también a Dios son arrojados en un horno de fuego.
El rey Nabucodonosor preguntó: ¿no arrojamos a 3 hombres en el horno de fuego? Los sirvientes le dijeron: sí, arrojamos 3 hombres en el horno de fuego. Pero Nabucodonosor dijo: pero yo veo a 4, y el cuarto con la apariencia de hijo de Dios. Lo que significa que si Dios no te saca fuera es porque tiene la intención de entrar con vos en tu horno de fuego. Y quiero animar hoy a hermanos queridos que están en medio de un horno de fuego a que alabes a Dios. Porque todavía no te sacó de la adversidad, pero Dios entró y está con vos en medio de tu adversidad. Agradecer el milagro de que si bien no saliste de la tormenta todavía, estás vivo, estás viva. Que sobreviviste a lo que tuviste que pasar. Fe para descansar en Dios. Los discípulos están llenos de temor, gritando, y Jesús está durmiendo. Pero quiero que notes el detalle que no sé si lo captaste en la primera lectura, pero que notes el detalle que da Marcos. Porque el evangelista Marcos dice no solo que Jesús está durmiendo, sino mirá cómo dice. Dice: Jesús estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Es como si Jesús hubiera dicho: voy a ponerme cómodo y dormir. Y lo que quiero que veas es que Jesús te está enseñando, me está enseñando, no por instrucción, sino con su ejemplo. Su sueño es enseñanza. Su siesta es una lección. Su inacción es educación para vos y para mí. Tienen a Jesús en la barca y los discípulos en la misma barca, en el mismo mar, en la misma tormenta. Pero hay 2 respuestas diferentes ante la misma situación. Los discípulos están gritando y Jesús está durmiendo. Los discípulos están gritando y Jesús está durmiendo. Los discípulos están gritando y Jesús está durmiendo. Porque Jesús está tratando de enseñarnos a vos y a mí cómo dormir en situaciones en las que otras personas gritan. Así que lo despiertan. Pero interesante que Jesús no les habla a los discípulos, sino que primero, dice el texto, reprendió al viento y dijo a las olas: silencio, cállate. Entonces el viento se calmó y todo quedó en completa calma. El Señor le habló al viento, a las olas. ¿Sabes qué significa que el Señor le haya hablado al viento, a las olas? Significa que cuando se trata de Dios respondiendo a tu adversidad, expresando su cuidado sobre tu vida, todo tiene oídos. ¿Vos no sabías que el viento tenía oídos y que el mar tenía oídos? Lo que sea que esté sacudiendo tu barco tiene oídos y Dios sabe cómo hablar su idioma. Cada situación tendrá que oír y sujetarse a la orden de Dios que está dando para tu protección. Y cuando Dios le dice que deje de sacudir tu barco,
tendrá que dejar de sacudirlo. Y cuando Dios le diga que deje de atemorizarte, tendrá que dejar de hacerlo. Lo que sea que te controla tiene oídos. Y si tiene oídos, Dios habla su idioma. Y más temprano o más tarde vendrá la completa calma a tu vida. Porque creer es el tercer verbo en medio de la crisis. Por eso Jesús le pregunta, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? ¿Sabes? Cuando lees el pasaje inmediatamente anterior a este, vas a ver que Jesús acababa de hablarles, de enseñarles a sus discípulos sobre la fe. Antes de subir a la barca, lo que hizo fue hablarles de la fe. Así que después de la lección, les da una oportunidad para la aplicación. Los pone en medio de una tormenta. Pero en lugar de creer, entran en pánico. Porque la fe se aprende en dos instancias. Número uno, cuando escuchás la palabra de Dios, porque dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero la fe se termina de aprender por la experiencia. ¿Todavía no tienen fe?, les preguntó. Después de que les enseñé, hace 5 minutos, 1 hora, les enseñé sobre la fe y todavía no tienen fe. Pero más atrás todavía, ¿cuánto tiempo llevan viviendo conmigo y no tienen fe? ¿Todavía no tienen fe? Después del tiempo que llevas conmigo, ¿no crees en mí para descansar en mí? ¿Cuánto hace que te convertiste? Todavía, después de caminar conmigo 1 año, 5, 10, 20, 30, todavía no podés creer suficientemente como para descansar en mí. Y es como si Jesús dijera, lo que ustedes creen que es el problema, no es un problema. Sentían que estaban en peligro cuando la tormenta era solo una amenaza. Solo porque te sientas amenazado no significa necesariamente que estés en peligro. Solo porque parezca que te va a destruir no significa que te va a destruir. Estoy en el barco y no pasará nada en este barco mientras yo esté en el barco. Están viendo las olas que entran en el barco, pero se están perdiendo de ver quién está con ustedes en el barco. Y mientras yo esté en el barco, no importa cuántas olas entren en el barco, tu barco no se hundirá con un Salvador a bordo. Por lo cual solo me queda una pregunta para hacerte, querido hermano, querida hermana, en esta mañana. No sé cuántas olas están entrando en tu barco, pero la pregunta que tengo para hacerte es, ¿está Jesús en tu barco? Porque si Jesús está en tu barco, aunque no lo veas obrar en este momento, aunque Él esté durmiendo, vos también podés descansar en Él. El ataque del enemigo y el temor que esos discípulos sintieron podría haber causado que los discípulos actuaran de una manera
que los podría haber destruido. Lo que la tormenta no pudo haber sido provocado por ellos mismos, autosabotaje. Por eso la noticia, si se hubieran muerto, fue la tormenta. Así que Jesús les hace saber, el problema no es la tormenta, el problema es tu respuesta a la tormenta, porque tormenta habrá siempre, porque las tormentas pueden tentarnos a considerar cosas que normalmente ni se cruzarían por nuestra cabeza. Y esto es el resultado de que pensamos que la tormenta es la que va a destruirme. Y Jesús dice, estoy en la barca, estoy durmiendo en lo mismo, en la misma situación en la que ustedes están gritando. Satanás quiere influir en ustedes para que, llenos de temor, decidan mal. Y la decisión es la que trae la destrucción, no el problema. Y algunos en medio del temor por lo que están viviendo, de la ansiedad, del pánico, terminan con su matrimonio. A algunos se les cruza por la cabeza quitarse la vida. Algunos por un fracaso deciden abandonar la carrera donde están estudiando. Algunos desisten del proyecto frente a algunas puertas que se cerraron. Pero por favor, vengo a decirte en esta mañana, no. Reprende esas ideas de muerte en tu cabeza. Reprende en el nombre de Jesús la idea de destruir tu matrimonio, tu familia, de afectar las siguientes generaciones. Reprende la idea de abandonar esa carrera que soñaste, que te costó mucho esfuerzo hasta llegar a donde hoy estás, donde ese fracaso te detuvo. No es un fracaso, es un aprendizaje. Vas a superar, te vas a volver a presentar y vas a probar. No desistas del emprendimiento, del proyecto, cuando Dios lo puso en tu corazón. Por favor, no. No te autosabotees. Y dentro de 20 años digas, ¿por qué no habré seguido estudiando? ¿Por qué habré cometido la locura de destruir mi matrimonio? Esta semana ministré a un hombre que destruyó su matrimonio. Él tomó la decisión, no la aguanto más. Y esta semana ministré a ese hombre diciendo, ¿cómo extraño a mi mujer? Porque las tormentas hacen que nuestra respuesta a ellas traiga la destrucción que la tormenta no trae. 70% de las cosas que llenan de ansiedad y de temor nuestras vidas nunca ocurren. Y 30% que sí ocurren, la causa de la destrucción no es la tormenta, sino tu respuesta a ella. Por favor, no a la locura. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Sabe lo que significa eso? Que Jesús está expandiendo nuestra comprensión de qué es la victoria. La victoria no es solo evitación. La victoria también es superación.
Caminar en victoria no significa que Dios siempre nos evitará la adversidad. A veces caminar en victoria significa que cuando Dios no nos evita la adversidad, nos da fuerza, sabiduría para superar la adversidad. El Evangelio no es una historia de evitación. Jesús le pidió al Padre, oró y le pidió no tener que pasar por la cruz. Le pidió que le evitara la cruz, pero el Padre no le evitó la cruz, no le evitó la tumba, pero se quedó allí en la tumba solamente desde el viernes hasta la noche, hasta el sábado por la noche. Y el domingo temprano por la mañana, tu Salvador y Maestro de vida se levantó de la tumba. Y se levantó como tu Redentor, pero también se levantó como tu Maestro de vida, como un ejemplo de que no importa lo que te esté enterrando en este mundo, vos podés levantarte. Y vine a decirte en esta mañana, es hora de levantarse. Es hora de levantarse, es hora de levantarse. Levántate, hermano, levántate, ponete en pie. Como Jesús le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. No solo le dijo levántate y anda, le dijo toma tu lecho. Es decir, lleva lo que hasta ahora te llevó, goberná sobre lo que te gobernaba, cargá lo que te cargó hasta este momento. Y levántate y comenzá a caminar. Porque la fe está puesta primeramente en lo que Dios nos dice en su palabra. Y Jesús les dijo, pasemos al otro lado. No les dijo, vamos a hundirnos en el mar. Les dijo, nos está esperando una orilla. Pasemos al otro lado. Y la verdad de esta mañana que quiero establecer en tu corazón es que el clima no tiene poder para cancelar la palabra que Dios te ha dado. La palabra que te fue dada no puede ser anulada por ninguna tormenta. Quiero que te pongas de pie. Quiero hacer varias oraciones en este cierre. La primera comienza preguntándote, ¿Jesús está en tu barco? ¿Es el Señor de tu vida? No si crees en Jesús. La Biblia dice que los demonios también creen y tiemblan. Así que si estás aquí en esta mañana es muy probable que creas en Jesús. Pero con creer no alcanza. ¿Es el Señor en tu vida? ¿O seguís siendo vos el Señor de tu vida? La dueña de tu vida, el que maneja tu vida. Si todavía Jesús no está en tu corazón, si solo es una creencia, pero no está reinando en tu corazón, esta es una mañana maravillosa para que comience a hacerlo. Cuando escuchamos los testimonios de todos los que le entregamos nuestra vida a Cristo y nos bautizamos, prácticamente el 100% de nosotros, cuando damos el testimonio, decimos que Dios nos encontró en medio de una tormenta. Unos de un tipo, otros de otra. Así que las tormentas que el diablo nos hace vivir
las tormentas que mis malas decisiones desobedientes me hacen vivir, el Padre las toma como oportunidad para que lo conozcamos a Jesús y experimentemos la cosa más gloriosa, maravillosa que nos pueda suceder en la vida, con consecuencias eternas, que es que Él venga a vivir a nuestro corazón. Recibir su paz, experimentar un gozo, una alegría que no depende de una circunstancia favorable, que no se pierde con otra circunstancia desfavorable. Es la paz y el gozo de Jesús que está dentro de nosotros. Si todavía vos no experimentaste esto, Dios te trajo aquí quizás con una tormenta de salud, con una tormenta financiera, material, familiar, no sé. Pero te trajo. Dios no provocó esa tormenta. O fueron tus decisiones o el diablo te puso en medio de esa tormenta. Pero te trajo porque Dios la quiere aprovechar para que hoy te vayas con Jesús en tu barco. Y si Él está, Él es el que hace la diferencia. Cerrá tus ojitos. Si nunca antes recibiste a Jesús en tu vida como tu Señor, haz esta sencilla pero poderosa oración. Decile al Señor: Padre Celestial, te necesito, te necesito, te necesito. No solo te necesito para sacarme de la tormenta puntual en la que estoy, te necesito para que mi vida cambie. Por eso te pido perdón por mis pecados y pongo mi confianza, mi fe en Jesús. Lo recibo a Jesús como mi Señor, mi Salvador y también mi Maestro de vida. Te entrego mi vida, Jesús. Mientras todos estamos orando, aquellas personas que están haciendo esta oración en esta mañana por primera vez, levántenme la mano un segundito allí donde están. Quiero orar por ustedes, bendiciendo sus vidas. Dios le bendiga, señora. Dios te bendiga, joven. Dios te bendiga allí también. Allí atrás, allí también. Dios te bendiga. Dios te bendiga, varón. Dios te bendiga aquí también. Dios le bendiga allí también en el costado. Allá arriba también. Dios te bendiga. Levanten bien altas sus manos. ¿Sí? Allá atrás son varios. Voy a pedirles algo a todos los que están con su mano levantada. Pidan permiso, vengan un segundito aquí adelante que quiero orar por ustedes. Vengan, vengan, pidan permiso. Bajá de donde estás, allí arriba. Pedí permiso en los bancos. Es un minuto que va a durar la oración mía y la de un líder de la iglesia por tu vida. Vení aquí, vengan aquí. Todos seguimos con nuestros ojos cerrados porque tal vez haya alguien más que necesita recibir a Jesús. Y entonces, si le querés entregar tu vida a Jesucristo, vení aquí adelante. No pases por la tormenta sin aprovechar.
la situación negativa para que haya un cambio definitivo en tu vida. Si alguien más tiene que pasar, hágalo ahora. Tal vez haya creyentes que ya conocieron a Jesús, pero el viento, las olas, las circunstancias, tal vez otros discípulos que estaban en la barca con vos, hicieron que te apartaras. No es que dejaste de creer en Jesús, pero creíste que podías separar la cabeza del cuerpo sin que tuvieras muerte espiritual. Imposible cortar el cuerpo a la cabeza. Dijiste, yo puedo vivir con Dios sin iglesia. Imposible. Te faltó leer eso en la Biblia, pero el amor de Dios te alcanza. Y en esta mañana el Señor te dice, no más cristianismo solitario. El diablo te va a comer, la tormenta te va a negar. Así que en esta mañana también es una hermosa oportunidad para que creyentes vuelvan a la casa del Padre, vuelvan a decirle, Señor, vuelvo a ti y a tu casa. Si esa es tu oración, todos orando, vengan aquí adelante también, vengan. Mientras, qué lindo, qué bueno. Mientras esto ocurre, mientras estás volviendo a la casa del Padre, cerrá tus ojos porque quiero orar por aquellos que hoy dicen, pastor, hoy entendí que esta adversidad, que no es el resultado de mi desobediencia, no es que Dios me castigó, no es que Dios se olvidó de mí, sino que es una guerra espiritual. Y quiero, pastor, que ores conmigo para que el diablo no me llene de pánico y me lleve a tomar decisiones locas, imprudentes, destructivas. También quiero orar por aquellos que por alguna razón, una razón que con el tiempo Dios te la mostrará, todavía el Señor te mantiene en adversidad. Quiero orar para que tengas la fuerza y la sabiduría para manejar la tormenta. Porque quiero decirte que si no abandonás la barca, si podés creerle al Señor y a su palabra, vas a llegar al otro lado. Todos los que están en los asientos, los que están aquí adelante, digan conmigo, voy a llegar al otro lado, voy a cruzar al otro lado, voy a cruzar. Quiero orar para que en tu vida, querido hermano, hermana, experimentes lo del apóstol Pablo, que cuando le pidió al Padre que le quitara el aguijón, 3 veces se lo pidió y las 3 veces Dios le dijo no. Pero finalmente le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Gracia de Dios para superar lo que Él todavía no te ha evitado. Victoria en eso que estás viviendo hasta que obtengas victoria de eso que estás viviendo. Cierren sus ojitos.
Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, con la autoridad que me diste, pero que también le diste a cada hermano y hermana, a cada hijo e hija tuyo. Con esa autoridad nos volvemos contra Satanás. Me vuelvo contra el que está atacando la barca de tu vida, el que está sacudiendo tu casa, tu hogar, tu matrimonio, tu familia, tus hijos, tu economía, contra el que está atacando tu salud. En el nombre de Jesús de Nazaret, diablo, suelta las vidas aquí en esta mañana. Ya no tenés parte, ni derecho, ni memoria con ninguno de los que están aquí. Te quito toda autoridad en el nombre de Jesús de Nazaret sobre nuestras vidas. Reprendo al viento, a las olas, reprendo la enfermedad, reprendo la crisis financiera, reprendo la crisis matrimonial, la crisis de padres e hijos, reprendo las ideas de muerte. Suelta las mentes. Espíritu de muerte, te vas. Reprendo la depresión. Echo fuera el temor de tu vida. La tristeza, el desánimo, el desaliento, la desesperanza hacia el futuro se van de tu vida en el nombre de Jesús. Ahora las mentes que están bloqueadas, las mentes que están cerradas, el diablo, siento que el diablo a alguien le ha puesto este sentimiento. Haga lo que haga, no va a pasar nada. Así que tu mente está en estado de hibernación. Pero ahora el diablo ya no tiene autoridad sobre tu vida. La desesperanza la arranco de tu corazón. En el nombre de Jesús. Alguno que está aquí que pensó ya se terminó todo. La persona que amaba ya no está al lado. Y con la ida de esa persona se fue mi deseo de vivir. Nunca, 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 nunca más ames a alguien más que a Dios y que a tu propia vida. Porque la única forma de amar sanamente es que te ames primeramente. Por eso Jesús dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tu vida tiene propósito más allá de esa persona. Tu vida tiene futuro. Tiene promesa de plenitud de parte de Dios. Da vuelta rápido la página. Te está esperando la otra orilla. No dejes que la tormenta te hunda. Porque no será la tormenta. No será que ese hombre, que esa mujer se fueron. Será tu respuesta a esa situación. Y el diablo te hizo creer que no tenés dominio, que perdiste el control. Pero eso es mentira. Tenés todavía la capacidad de decidir
que querés llegar al otro lado. La vida no terminó. Dentro de no mucho, la lluvia cesará, el viento se habrá calmado, las olas no golpearán tu barca. Pero que por favor, cuando eso ocurra, no te encuentre a vos, querido hermano, querida hermana, destruido por tu decisión, derrumbado por tu depresión, habiendo cometido una locura, una decisión que cancele tu futuro. Y si estás en una situación negativa por desobediencia, la oración de Jonás: Señor, me arrepiento y voy a empezar a obedecerte. Padre, en el nombre de Jesús, mi oración más sentida en esta mañana es que en este instante se terminen las tormentas de mis hermanos. Que haya un milagro de liberación. Y oro en esa dirección. Que sean sanos los enfermos. Que sean libres. Que haya una provisión milagrosa y sobreabundante. Trabajos nuevos. Ingresos mayores. Bendición en la familia. En el nombre de Jesús. Y lo creo en tus milagros que están ocurriendo en este momento. Y si en algún caso eso no ocurriera, que no les evitas todavía la tormenta, que tienen que todavía navegar un tramo más. Ahora oro para que des las fuerzas y la sabiduría basadas en la confianza de que vos estás en el barco. Mientras haya un Salvador a bordo, tu vida está en buenas manos. Bendigo tu vida aquí adelante, bendigo tu vida, hermano y hermana, allí en tu asiento, allí arriba, atrás, aquí adelante, en cada sector de este lugar. Bendigo tu vida, bendigo tu vida, bendigo tu vida. Todos juntos otra vez, los de adelante y los de los asientos, todos juntos vamos a decir en voz alta: en el nombre de Jesús, porque Jesús está en mi barco, porque Jesús está conmigo, pasaré a la otra orilla. Pasaré a la otra orilla, pasaré a la otra orilla. Levanta tus manos al cielo y decirle: gracias, Señor, gracias, Señor, gracias. En la prueba alaba, no importa alaba, tu alabanza Él escuchará. Qué bueno que hayas compartido este tiempo con nosotros. Si lo que recibiste añadió valor a tu vida, compartilo con alguien más. Queremos ser de ayuda para la mayor cantidad de personas posibles y vos podés ser el canal que Dios use para bendecir a otros. Si todavía no te suscribiste a nuestro canal, hacelo ahora, tocando la campanita allí en tu dispositivo. Así vas a poder recibir la información de otros contenidos que seguramente te ayudarán y te harán crecer. Y si vivís en Buenos Aires o en Gran Buenos Aires, nos encantaría conocerte personalmente. Estamos en la Avenida Independencia 1555 de la ciudad de Buenos Aires y nuestros encuentros regulares son los sábados a las 20 horas y los domingos a las 11. Te esperamos.